Tengo el honor de presentar el 58º conversatorio de nuestro Centro de Estudios de Derecho Penal Económico y de la Empresa, y en esta oportunidad estamos contando con la presencia del doctor Juan Pablo Montiel, quien es doctor en Derecho por la Universidad de Pompeu Fabra, profesor del doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Morón, en Argentina, coordinador general del CRIMINT, del Centro Virtual de Investigación en Derecho Penal. En esta oportunidad, el conversatorio va a tratar del tema Risk Management a través de investigaciones internas. Y vamos a tener también como panelistas al profesor Luis Miguel Reina Alfaro, quien es también oficial de cumplimiento en cargos asociados y director académico del Centro de Estudios, el doctor y magíster Andy Carrión Centeno, el doctor Ariel Jerry Rojas Torrico, que es vicepresidente de la Academia Boliviana de Derecho Penal Económico y secretario general de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, y el doctor Dino Carlos Caro Coria, quien es profesor de Derecho Penal y director general del Centro de Estudios de Derecho Penal Económico de la Empresa. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra al doctor Juan Pablo Montiel y un aplauso por Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta la posibilidad de estar aquí. Te agradezco mucho, Carlos, por la invitación. Es un placer. Un placer por muchas cosas. Siempre estar en Lima, para mí, Lima es una ciudad que me atrae muchísimo desde muchos puntos de vista. Y este ámbito especialmente me atrae. Creo que están haciendo cosas muy buenas en compliance en Perú, a la cabeza de Carlos. Creo que, o sea, como decía recién en la entrevista, soy un seguidor de tiempos de compliance, pero también de la International Criminal News. También creo que a mí me parece interesantísimo como proyecto. De modo que poder estar aquí me entusiasma además la posibilidad de intercambiar. O sea, siendo personas las que están aquí, que están en tema, que lo manejan y que lo practican y lo sufren en la práctica, yo creo que eso a mí me resulta sumamente enriquecedor. Así que les agradezco este espacio y agradezco también la presencia de todos ustedes en este momento. Mi exposición de hoy, justamente la idea de hablar del Risk Management mediante investigación interna, quizás es un título que pueda sonar un tanto extraño, porque en general solemos ver a las investigaciones internas como un complemento de los sistemas de compliance, pero un complemento que justamente como tal es algo secundario, que está ahí al final de la cuestión y que a primera vista no da la impresión de que tenga o que puedan decirnos algo las investigaciones internas en relación a lo que es la gestión del riesgo. Siempre las investigaciones internas suelen aparecer cuando nos explota la bomba, o sea, cuando ya no hay ningún riesgo por prevenir, sino que ya el riesgo que tenemos que se dé finalmente se dio. Pero parte de la exposición mía intentará ir en la dirección de mostrar o resaltar la importancia que tienen las investigaciones internas también en lo que es la gestión integral del riesgo. O sea, como parte fundamental, como componente fundamental de un sistema de compliance. Un poco en esta presentación, antes de entrar directamente en los temas que me interesan, parto de una primera cuestión que es un poco, a mí me resulta un poco sorpresiva, quizás porque yo arranqué metiéndome en el mundo del compliance precisamente por las investigaciones internas. Sobre todo por una cuestión de curiosidad. A mí siempre me acuerdo apenas empecé a leer temas de compliance, esto habrá sido en el año 2010 aproximadamente, 2009, 2010, me sorprendía esto de que las empresas se investiguen, que se realicen procesos similares al menos a lo que se da en un proceso penal. Y uno entra por ahí, pero después cuando empieza a armar el rompecabezas de un sistema de compliance o de lo que se escribe sobre un sistema de compliance, se encuentra con que las investigaciones internas son una especie de patito feo, ¿no?, dentro del sistema, porque pueden llamar la atención, pero que en realidad se le pone, incluso la doctrina, pero incluso también, o sea, la doctrina pone el foco en otros lugares, en otros componentes de un sistema de compliance. Pienso en el oficial de cumplimiento, pienso en los sistemas de los canales de denuncia o los sistemas de whistleblowing,
en el alcance, por ejemplo, de la diligencia debida, pero pero las investigaciones internas, por lo general, siempre aparecen en un lugar secundario. Lo que sorprende en este punto es que esta apreciación, que yo creo que muchos de los que estamos aquí vamos a estar de acuerdo en que siempre se le da más importancia a otros elementos del sistema de compliance y no tanta importancia se le da a las investigaciones internas, yo diría que es algo que se da mucho en la práctica, pero principalmente de nuestros países, estoy hablando de nuestros países en Latinoamérica, y algo también esto se da en España. Porque esto en Alemania no es así. Si uno empieza a observar también cómo se le presta atención, tanto a la doctrina, o sea, cuando uno empieza a ver cómo le presta atención a la doctrina a las investigaciones internas, y además el lugar que tienen las investigaciones internas en los trabajos de consultoría o de diseño de programas de cumplimiento, uno observa que esto es muy distinto. Se le da una notable importancia y hay además una gran producción literaria y además se tiene un gran expertise en esta materia. Porque las investigaciones internas en Alemania, por ejemplo, no solo están pensadas para las megas empresas, para los grandes grupos empresariales, sino para medianas empresas también. Uno cuando habla muchas veces con estudios específicamente dedicados a hacer investigaciones internas, te dicen que la mayor cantidad de sus clientes son pequeñas o medianas empresas, sobre todo en materia de derecho, de temas de competencia desleal. ¿Sí? Entonces, me interesa un poco en esta introducción revalorizar las investigaciones internas y revalorizarlas también desde otro lugar. No nos olvidemos que cuando nosotros empezamos a dar importancia en el mundo continental, y estoy pensando en España, pero después en mayor medida en Latinoamérica, cuando empezamos a darle más importancia a las investigaciones internas en nuestros contextos culturales, surge esto a partir del caso Siemens, del escándalo de Siemens. Y una de las cosas que más sorprendió justamente del caso Siemens fue el tema de las investigaciones internas. Justamente cuando se empieza a hablar de cuáles han sido las repercusiones del caso Siemens, lo que primero, una de las cosas que siempre salta a la vista es cuánto se pagó al estudio jurídico encargado de realizar las investigaciones internas, los millones de dólares que se pagaron. De modo que no solo sorprendía en los montos, sino también la actividad per se. ¿Sí? Entonces, yo creo que lo que quiero hacer es traer acá las investigaciones internas, mirarla en su mejor luz, digamos, y revalorizarla. ¿Sí? Y revalorizarla desde dos puntos de vista, que sobre esto voy a volver en el núcleo de mi presentación. Revalorizarla desde el lado de la importancia que tienen para detectar los ilícitos, o sea, la importancia que tienen las investigaciones internas como elemento central de lo que diríamos que es la parte del detection dentro de un sistema de compliance, pero también las investigaciones internas son un elemento muy importante para que la colaboración entre la empresa y el Estado sea una colaboración eficiente y sea una colaboración que realmente favorezca la investigación del delito, pero por otro lado también favorezca a la empresa en cuanto al tratamiento punitivo que reciba. ¿Sí? Lo que voy a hacer es, si bien el título de mi presentación tiene que ver con la gestión de riesgos, sí me interesa primero hacer una serie de disquisiciones conceptuales, explicitar qué son las investigaciones internas, porque esta necesidad está puesta de manifiesto. Muchas veces uno se encuentra con que empieza a hablar con colegas también que se dedican a asesoramiento de compliance, y llega un momento en el cual uno dice estar hablando de investigaciones internas y llega un momento que deja de entenderse porque hay un punto en el cual empezamos a hablar de cosas distintas. Se denomina investigaciones internas a cosas que muchas veces no son o no deberíamos llamar investigaciones internas. Entonces, un poco, la primera parte de mi presentación justamente va a ir en esa dirección. Va a ir a analizar aspectos conceptuales y me interesará meterme con preguntas tales como qué son las investigaciones internas, con las clases de investigaciones internas que tenemos. También la pregunta acerca de si estamos obligados como empresa, o si la empresa está obligada, y si existe un deber
de autolimpiarse o de realizar investigaciones internas. Esta es la primera parte de mi exposición, que se va a enfocar más en aspectos justamente conceptuales. Y después viene la segunda parte, que sí ahí me voy a meter más con lo que se refiere a la gestión de riesgo, o sea, perdón, cómo inciden los programas de cumplimiento en la gestión de riesgos penales. Perdón, las investigaciones internas en la gestión de riesgos penales. Y para eso me voy a meter en lo que se refiere, no voy a ahondar, sobre todo también por una cuestión de tiempos, no voy a ahondar en las fases puntuales de una investigación interna. Sí voy a esquematizar estas fases, pero con la intención de justamente mostrar la importancia que tienen las investigaciones internas para el risk management. Bien, ese es un poco el esquema que voy a seguir en mi presentación de hoy. No sé si es mi verso. Sí. Bueno, voy a comenzar entonces por los aspectos más de carácter conceptuales de las investigaciones internas. Primero creo necesario partir de una noción de las investigaciones internas. Acá no quiero dar una definición canónica, simplemente por eso no hablo de una definición, sino una noción, algo que puede tener ciertas notas de imprecisión. Y por eso hablo o conceptualizo las investigaciones internas como el conjunto de medidas adoptadas por una organización que están destinadas a esclarecer los hechos que dieron lugar a la noticia criminis. ¿Sí? De esta noción que les acerco aquí, me interesa destacar dos elementos que incluso ahí con color distinto están resaltados. El primer punto tiene que ver con esta referencia a esclarecer, ¿no? Estamos hablando, o decimos que las investigaciones internas son el conjunto de medidas que adopta una empresa, una organización en general, para esclarecer hechos. La referencia al esclarecimiento tiene que ver con que la función que tiene una investigación interna es, a mi modo de ver, pura y exclusivamente establecer qué es lo que ha sucedido, es llegar a la verdad de los hechos. No voy a entrar a ver acá si es qué es el concepto de verdad, no voy a entrar, o sea, no iríamos muy por las ramas, no es una cuestión irrelevante, solo quiere teorizar acerca de las investigaciones internas, pero para ponerlo más en criollo, decimos en Argentina, para ponerlo de modo más llano, queremos saber qué ha pasado. Yo emprendo, yo como empresario, yo como oficial de cumplimiento, decido emprender una investigación interna, principalmente para saber qué es lo que ha pasado. Me he enterado por una denuncia que me llega por el canal de denuncia, o me he enterado, la noticia va a saber de dónde, y esto es un tema que voy a tocar más adelante, pero nos ha llegado la noticia de que aparentemente alguien ha pagado un soborno. O que han falseado un balance para tapar una maniobra ilícita para sacar fondos y pagar un soborno. ¿Sí? Bueno, quiero saber qué ha pasado. ¿Cómo se produjo? ¿Quién es el responsable? Cuando hablo de quién es el responsable es quién ha sacado el dinero, quién ha pagado el soborno, a quién se ha pagado. Quiero conocer los hechos, cómo se han dado las cosas. Con esto estoy queriendo decir que no estoy queriendo llegar a determinar responsables. O sea, no estoy determinando títulos de responsabilidad penal, laboral, del carácter que sea. Simplemente la investigación interna se limita a decir, a recabar información, y una vez que recabamos información, hacemos un informe, y en este informe decimos, miren, ha pasado lo siguiente, fulanito de tal en connivencia con X, en connivencia con Y, sacaron fondos de la cuenta tal, y se pagaron tal día en tal lugar al funcionario público X. ¿Sí? Recabamos información sobre esos hechos. Por ende, lo que estoy descartando es que con este proceso de investigaciones internas, en mi opinión, no estamos determinando responsables, que esto implica, considerar reglas de imputación, etcétera, etcétera, ni tampoco lo que estamos haciendo es llegar a una decisión de fondo, es decir, a fulanito de tal que pagó, se le va a imponer una sanción. Se les va a sanción de carácter penal, de carácter administrativo, lo que sea. No. Eso no le compete a las investigaciones internas. Esta es otra fase.
Una sanción que disponga la empresa, esa es una fase distinta, es un proceso distinto de las investigaciones internas. Aclaro, esta es mi posición que está avalada por buena parte de la doctrina, sobre todo en Alemania, pero por ejemplo, esta no es la opinión en Argentina. En Argentina la fase sancionatoria forma parte, según al menos los lineamientos de integridad que largó la Oficina Anticorrupción Argentina, también la fase sancionatoria integra las investigaciones internas. Para mí no es así. Pero bueno, esto, si quieren más una descripción teórica, podemos discutirla y ver los convenientes o problemas, las ventajas o desventajas que trae separar esto de las investigaciones internas. Pero esto me lleva básicamente también a distinguir las investigaciones internas de los procesos penales. Usted me dirá, a ver, es obvio, ¿cuál es la distinción más clara? Uno es un procedimiento principalmente privado y otro es público. Fantástico. Pero si nos olvidamos de eso, también hay una distinción material importante. Y es que con las investigaciones internas, a mí no me interesa llegar a una decisión material, a una decisión de fondo. Simplemente quiero establecer una plataforma fáctica y saber qué es lo que ha sucedido. Nada más. Cosa que en un proceso penal esto no alcanza. En un proceso penal buscamos determinar una plataforma fáctica para arribar a establecer responsabilidades y para finalmente imponer sanciones o no imponer en caso de que no haya responsables. Bien. ¿Se va entendiendo o no? Perfectamente. Bien. El segundo punto que quiero destacar de esta noción es la idea de notitia criminis. Por lo siguiente, quizás incluso cuando elaboraba esta noción era consciente de las limitaciones que podía tener, porque notitia criminis está hablando justamente de como un proceso de reacción frente a la comisión de un delito. Y si bien estamos discutiendo sobre las investigaciones internas en el marco del criminal compliance, es razonable entender que las investigaciones internas en el marco del criminal compliance sea una respuesta a la comisión de un delito, sean una serie de medidas que se adoptan a partir de que se tomó noticia de la posibilidad de haberse cometido un delito. Lo que debe quedar claro, sin embargo, es que las investigaciones internas no es algo que esté reducido, o sea, no son medidas que se adoptan solamente para saber cómo se dio un delito en sentido estricto, sino que sirve para investigar cualquier tipo de sospecha de una ilicitud, de que se cometió una ilicitud. Y eso, para eso me remito a lo que sucedió en la práctica en los Estados Unidos, que es donde más praxis tienen con temas de investigaciones internas. Principalmente arrancaron no justamente con temas de corrupción, con temas medioambientales, con temas de competencia desleal, que sí, después cuando desempolvaron un poco el FCPA empezó a aplicarla ahí también, pero lo que voy es que esto no es patrimonio exclusivo de infracciones delictivas, de delitos, sino que también infracciones a códigos de ética pueden dar lugar a una investigación interna, un ilícito administrativo o haber incurrido en un caso de responsabilidad civil, para producir un daño, por ejemplo. Esos hechos pueden dar lugar también, pueden ameritar que se dé inicio a una investigación interna. Obviamente acá no vamos a concentrar en temas de delitos, pero sepan que las investigaciones internas pueden ser la consecuencia de algo más que un delito, sino también de otras ilicitudes distintas a lo que regula el derecho penal. Bien. Y esto, así como lo anterior, hablar de esclarecimiento me llevaba a distinguir las investigaciones internas del proceso penal, esta aclaración que acabo de hacer distingue las investigaciones internas de los procesos de auditoría. Y digo esto porque es muy común hacer alusión a que las investigaciones internas son un caso de auditoría. Esto, por ejemplo, una de las personas que en español, a mi modo de ver, más ha trabajado el tema, que es un colega argentino, Raúl Sacani, él, por ejemplo, alude a las investigaciones internas como auditorías internas o auditorías forenses. Después de esto, incluso podemos, en la discusión posterior, podríamos sacar a la discusión justamente la cuestión de la distinción entre las investigaciones internas y el forensic, o las prácticas forenses. No lo voy a discutir ahora en el grueso de mi presentación. Pero sí lo que quiero marcar es que para mí son cosas distintas. Una investigación interna es una cosa
la auditoría o los procesos de auditoría son otros. Un proceso de auditoría es un proceso que, o sea, mientras lo voy a tratar a la inversa en cualquier caso. Las investigaciones internas, como marca la noción que di recién, las investigaciones internas son ese conjunto de medidas que se adoptan como consecuencia de la comisión de un delito. Es decir, hay un hecho contingente, y ese hecho contingente que implica una infracción a la ley es lo que motiva que esté la investigación interna. La investigación interna está hecha para averiguar cómo se ha dado esta infracción a la ley, esta supuesta infracción a la ley. ¿Sí? En cambio, la auditoría puede ser un proceso, a ver, una auditoría puede ser algo también contingente, donde, no sé, por ejemplo, tenemos unos problemas de gestión importantes en una empresa y contratamos a una auditora, a alguien que vea una auditoría de gestión, y eso sí es algo contingente, algo puntual. Pero muchas veces la auditoría también es algo más permanente, o sea, por eso muchas empresas tienen un área de auditoría que, y ahí te puede ser una auditoría de carácter, dependiendo el rubro de la empresa, dependiendo el mercado en el cual se mueva, nos podemos encontrar con auditorías contables, que son quizás las más comunes, pero también podemos encontrar auditorías medioambientales, etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué sucede? En la auditoría contable, las auditorías también tienen este componente investigativo, en el sentido que están viendo información, relevando sistemas, ver cómo se cruza información contable, por ejemplo, y demás. Pero no surgen estos procesos de investigación que están implicados en las auditorías, no surgen a partir de la comisión de un delito. Surge porque es necesario auditar ciertos sectores de la actividad empresarial. Y también lo que demuestra, a mi modo de ver, que son dos cosas distintas, es que, por ejemplo, muchas veces una investigación interna puede demostrar que un proceso de auditoría está mal realizado. O, en todo caso, una auditoría puede justamente puede traer la noticia criminis, porque se observa una irregularidad en la auditoría y eso dispararía un proceso distinto, que es un proceso de investigación interna. ¿Sí? Bueno. Voy a ir de alguna manera acelerando la parte más conceptual para ir a la parte central de detección vinculada a la gestión de riesgo mediante las investigaciones internas, y es esto vinculado a la clasificación de las investigaciones internas. Hay varias clasificaciones dando vueltas. Yo me voy a hablar de investigaciones internas en sentido estricto o en sentido amplio, porque para algunos autores las investigaciones internas son solamente aquellos casos en los cuales se terceriza la investigación, es decir, donde una empresa trae profesionales externos de un estudio jurídico externo, los trae a su empresa para que haga la investigación. Algunos autores dicen que solamente eso son investigaciones internas, otros dicen que tienen un concepto, otros manejan un concepto más laxo y dicen que se impone la doctrina, y es que creo yo también, que yo favorezco al menos, donde incluso también puede hablarse de una investigación interna cuando los abogados in-house son los que realizan el trabajo. Después investigaciones internas nacionales, internacionales, dependiendo de la envergadura que puede tener la investigación. Pero lo que más me interesa, y es porque creo que desde un punto de vista conceptual, desde un punto de vista político criminal, pero también, o sea, tiene importancia, pero también tiene importancia práctica, porque al menos así sucede en la Argentina, de distinguir entre investigaciones internas pre y parajudiciales. Es decir, no es lo mismo una empresa, o sea, no es lo mismo el caso que conocemos nosotros, que es el más habitual y que sobre todo el paradigma es el caso Siemens, donde explotó la bomba, se inicia una investigación, se empieza a ver todo lo que ha pasado y se le dice, miren, si ustedes realizan una investigación interna, después que explotó esta bomba, si ustedes realizan una investigación interna, yo les voy a atenuar la pena. Eso es, claro, ya una vez con el proceso en marcha, recién ahí la empresa decide iniciar un proceso de limpieza, de autolimpieza. Esa es una actitud completamente distinta a la de otra empresa que no está especulando, no está esperando a tener el agua al cuello y dice, miren, tengo un buen sistema canal de denuncia. Tomé conocimiento o alguien ha denunciado la comisión, o sea, el pago de un soborno. Bueno, la justicia no dice nada, bueno, pero yo por mi cuenta voy a investigar. Y una vez que haya investigado y determinado qué es lo que ha sucedido, eventualmente voy a autodenunciarlo. Ya de movida, a ver, obviamente lo presento intencionalmente lo presento de esta manera, mostrando la diferencia que hay entre un caso y el otro. Porque obviamente el compromiso con la legalidad que muestra la empresa en un caso y el otro es completamente distinta.
Mientras que en el primer caso, en el caso de las investigaciones parajudiciales, el empresario de alguna manera está especulando. A ver, yo no voy a limpiar los trapitos, o sea, no empezar a sacar a la luz todo lo que pueda haber de sucio. Recién me voy a mover un poquito, voy a ir midiendo a ver qué hace la justicia. Si la justicia se movió y inició investigación, ahí yo sí voy a empezar a mover. Es mucho más arriesgado, pero a la vez demuestra un compromiso mayor con la legalidad y con la integridad. Una empresa que dice, miren, con independencia de lo que haga la justicia, yo comienzo mi investigación y si encuentro algo me autodenuncio. Sí, hay un riesgo reputacional, todo lo que quieran, fantástico, pero en todo caso demuestra esta empresa con las investigaciones prejudiciales un compromiso mayor con la integridad. Bueno, yo les decía que esto tiene, a ver, se lo estoy planteando de una manera en la cual intuitivamente ustedes dicen, bueno, claramente esto tiene incidencia político-criminal y debería recibir un trato más favorable a aquella empresa que hace investigaciones prejudiciales que aquella otra que hace parajudicialmente y que está especulando. Pero, por ejemplo, en la legislación argentina esto tiene importancia. En la ley 27401 de la Argentina, entre una de las condiciones para exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica, se establece que además de tener un sistema de compliance, una de las, entre las tres medidas, la otra medida que exige es que la persona jurídica se haya denunciado espontáneamente a partir de la información que se obtiene mediante una investigación interna. O sea, no es simplemente autodenunciarse. O sea, no es simplemente decir, bueno, denuncio cualquier cosa. Me llegó escuché que mi secretaria estaba contando del viaje que se había dado el gerente comercial, que se lo había regalado uno de nuestros clientes. No es que ya con esa información voy y me autodenuncio, no. Lo que exige la ley es, miren, ustedes primero, como empresa, no me van a tirar cualquier basura para que yo investigue. Hagan ustedes primero su trabajo, investiguen, vean si realmente hay indicios suficientes para considerar que se cometió un delito y recién ahí vengan a mí a hacer la denuncia. Entonces, la ley ahí, para el que no la conoce, para quienes no conocen, seguramente no conocen la normativa, pero bueno, ahí les traigo lo que dice, y esto me estoy refiriendo básicamente al artículo 9 de la ley, cuando habla justamente de una denuncia espontánea, y miren ahí cuando dice que, como consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna. ¿Sí? Bien. Cuando vamos, son los cuartos, ¿cierto? Son los cuartos y no tiene que acabar a las... No, tranquilo, hay tiempo. Pero quedan 15 minutos, ¿cierto? No, 1:15. Tranquilo, porque tenemos hasta las 6. Bueno. Y son 4:45. Bueno, entonces... Sí, hay tiempo. Bien. Perfecto. La pregunta que... Ahora tiene la pregunta, o sea, pongo este ejemplo más que nada no para hacer exégesis del legislador argentino, que muy posiblemente no le va a interesar a ustedes, o en todo caso le diría que no debería interesar demasiado porque es bastante mala la normativa que tenemos, no es un buen referente, creo yo. Pero claro, ahora te surge la pregunta es, ¿significa esto entonces que las empresas están obligadas a realizar investigaciones internas? O lo planteo incluso desde un punto de vista mucho más abstracto y más general. ¿Una empresa debería estar obligada a realizar investigaciones internas? Es una pregunta equivalente a si las preguntas están obligadas, si las empresas o una persona jurídica está obligada a tener un sistema de compliance. Es la misma. Y creo yo también que la respuesta se da en los mismos términos. ¿Sí? Uno con la regulación esta puede decir, bueno, hay una tentación a decir que está obligado a investigarse. El punto es el siguiente. ¿Qué quiere decir estar obligado? ¿Qué quiere decir tener un deber? Un deber de actuar. Tener un deber de realizar algo implica básicamente justamente que una conducta determinada está calificada deontónicamente como que es obligatoria. Uno está obligado a realizar determinada conducta. Existe un mandato. Quien no cumple con ese mandato
está en contra de las exigencias legales, está en contra de esto, está realizando una acción antijurídica. Antijurídica no estoy hablando como categoría del delito, antijurídico o algo contrario al derecho. Es decir, no está dando cumplimiento a lo que el derecho exige, ¿sí? Pero por ejemplo, es decir, no es, si que lo voy a plantear con un ejemplo más coloquial, ¿no? Si yo vengo y les digo, está prohibido que se insulten entre ustedes, o sea, que en las discusiones utilicen malos modos. Estamos hablando así de una prohibición. O hay, si quieren lo matemos en términos de un mandato, están todos obligados a tratarse respetuosamente aquí. Quien no se trate respetuosamente va a estar realizando algo contrario a las reglas de convivencia que tenemos aquí. Pero si yo les digo, por ejemplo, para poder prender ese televisor, tenés que apretar el botón rojo. Si no apretan el botón rojo, ¿qué van a estar? Van a estar realizando también algo. O sea, este mensaje que yo les transmito, si querés prender el televisor, tenés que apretar el botón rojo. ¿El mensaje es el mismo o es uno distinto? Básicamente lo que estoy haciendo es mostrar la diferencia, y esto lo estoy simplificando bastante en la explicación, de que hay que distinguir lo que es estar obligado de lo que es recibir una recomendación. ¿Sí? Si yo aprieto el botón verde, a lo sumo la consecuencia que voy a tener es que no me va a encender el televisor. Si para encenderlo tengo que apretar el botón rojo, si yo aprieto el botón verde no me va a encender el televisor. A mí me habían recomendado hacer esto. Es algo, estoy contrariando las normas de convivencia, estoy contrariando las normas de buen uso del televisor. No, simplemente era recomendable. Si yo quería alcanzar un fin, tenía que hacer tal cosa. Y no sé ese curso de acción. Por este no voy a obtener ese fin, nada más. En cambio, el otro, la idea de estar obligado a, es independencia del fin que uno pueda estar buscando o alcanzar. Es esa conducta, la realización de esa conducta per se es una conducta necesaria. Bien, ahora retomamos esto, cómo esto incide en el compliance y sobre todo en la pregunta de si está o no obligada una persona jurídica a realizar investigaciones internas. Hay que tener en consideración cómo plantean en general las legislaciones el fenómeno del compliance. Yo hasta ahora no he visto, bueno, en Argentina sí lo he visto en materia de lavado de activos, pero en materia de anticorrupción no lo he visto plantear la exigencia de un sistema de establecimiento de un sistema de compliance y concretamente de investigación interna en términos de estás obligado a hacer tal cosa. Por ejemplo, si no realizas una investigación interna, yo te sanciono. Si no dispones de un sistema de compliance, yo te sanciono. Si no se plantean estos términos, en términos que hoy en el almuerzo planteaba más de manera coloquial, en la lógica de que tenía nuestra madre, muchas veces que tienen nuestras madres cuando es chica, ¿no? Le dicen, mamá, quiero hacer tal cosa, ¿puedo ir a jugar a la casa de fulanito de tal? Y la madre, si tu mamá no tenía ganas de darte permiso, te decía, haz lo que quieras. Lo cual uno sabía que si uno hacía lo que quería, las consecuencias no iban a ser buenas. Se manejaba no con la idea de te voy a imponer una sanción. Te decía simplemente, vos tenés una serie de incentivos, vos elegís. Vos realizaste eso, no te voy a decir que está mal. Ahora bien, tenés que saber que se te viene una penitencia o los plantean que son otros términos de compliance. Si vos no haces eso, perdes un beneficio. En Argentina sucede que, por ejemplo, las empresas que contratan con el Estado en ciertos montos, si no tienen un sistema de compliance, no pueden participar en la licitación. ¿Qué significa eso? ¿Van a ser sancionadas por no tener un sistema de compliance? No, de ninguna manera. Eso sí, no vas a poder participar en la licitación. La ventaja que vas a tener, una de las ventajas que vas a tener si tenés un sistema de compliance, es que vas a poder participar en una licitación pública. Es también que en caso de que algún empleado tuyo cometa un delito, vos puedas ampararte y bloquear, defenderte bloquear tu responsabilidad penal diciendo que tenías un programa de compliance eficiente. Lo mismo pasa con las investigaciones internas. No están obligadas, no existe un deber. Algunos hablan de un deber fáctico. Esto no se confunde hablar de un deber fáctico. Las empresas no están obligadas a realizar investigaciones internas. No es que, pero es algo que se recomienda para tener un sistema de compliance vivo, un sistema de compliance eficiente, un sistema de compliance que verdaderamente funcione. Es un componente esencial, y en esto me voy a meter justamente ahora. Las investigaciones internas son un componente fundamental de la pata de detección que es fundamental en todo sistema de compliance. Bien,
En esta diapositiva encuentran esquematizadas ustedes las fases, digamos, que encontramos en una investigación interna. Verán ya que abiertamente tomo partido por dejar fuera de las investigaciones internas la parte sancionatoria. O sea, parte sancionatoria como pueden ser también las indulgencias. Recordemos eso, es un tema súper atractivo, bastante desconocido en nuestra cultura más continental, que tiene que ver con los sistemas de indulgencias, que también para incentivar a que se brinde información se trabaja muchísimo en el ámbito de las investigaciones internas. Si bien doctrina dominante considera que eso es también parte de las investigaciones internas, yo considero que no, que las investigaciones internas como tales, las investigaciones internas en sentido estricto, concluyen con la elaboración del informe final. Pero bueno, lo que les muestro acá en la diapositiva es ver que una primera fase que podemos identificar es la noticia criminis, es decir, es la captura de la información respecto a una irregularidad que se ha cometido. O alguien presenta una denuncia, se capta, ya voy a profundizar un poquito en esto, se capta por algún otro canal que se ha cometido un delito, o hay que hacer una declaración en ese sentido, y por ende hay que investigar qué es lo que ha sucedido. Hay que investigar si efectivamente es verídica esta denuncia, ¿sí? La segunda fase es, ahí hablo de planificación, quizás sería, yo en sentido estricto hablaría más de una preparación, porque de hecho la planificación muchas veces está dentro de la preparación. Quizás la segunda fase, más que planificación, hablaría de una preparación de las investigaciones internas, donde en esta preparación aparecen muchas cosas, y esto es fundamental. Y acá justamente ahora voy a mostrar el tema de la gestión de los riesgos. Ahora voy a volver sobre este punto. Tenemos una tercera fase que es la ejecución en sentido estricto de las investigaciones internas. Y después tenemos, como cuarta y última etapa, la de la elaboración del informe final. Me voy a quedar con esto. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene que aparezcan estas dos llaves en este esquema? O sea, ahora voy a caracterizar un poquito más alguna de estas etapas. Pero cuando yo hablo de la importancia que cuando yo justamente con el título, y esto lo marqué en la presentación, trato de vincular el rol de las investigaciones internas en la gestión de riesgos, yo hacía alusión a que hay dos tipos de riesgos que deben ser gestionados de manera adecuada en el marco de las investigaciones internas. Uno de los primeros riesgos que aparece, y quizás es lo que más se ha trabajado, lo que más se conoce en la discusión jurisprudencial y académica en nuestro ámbito, es el vinculado a aquellos riesgos que surgen de la investigación interna en sí misma. Es decir, la realización de investigaciones internas es, para ciertos bienes jurídicos, una actividad per se riesgosa. Una actividad que puede poner en peligro bienes jurídicos de terceros. Y esto, como aparece ahí en la diapositiva, se da especialmente en la tercera fase, en la que se refiere específicamente a la ejecución de las investigaciones internas. ¿A qué estoy apuntando? Estoy apuntando a los famosos casos o a los famosos problemas que se plantean cuando, por ejemplo, toma posesión el equipo de investigadores, empieza a investigar y empieza a realizar entrevistas, empieza a revisar correos electrónicos, empieza a revisar cómo la comunicación interna que hubo, los intercambios y comunicación que va no solo correos electrónicos, sino también viendo chats de los teléfonos celulares, viendo también accediendo a información que está en los ordenadores, en las computadoras. Todas estas actividades, que son en muchos casos necesarias para poder esclarecer los hechos, generan, como se pueden imaginar, problemas o generan riesgos de cara a la integridad de la intimidad, o sea, la protección de la intimidad. Ponen en riesgo la intimidad, ¿sí? Pero les decía, estos son riesgos que son originados por las investigaciones internas. Y una buena investigación interna lo que tiene que procurar es justamente gestionar adecuadamente eso.
Si se va a ingerir en la intimidad del trabajador, ingerirse de una manera que no esté socavando la intimidad, que también la vaya protegiendo, o al menos incidir en la intimidad en aquellos ámbitos que hayan sido autorizados por el trabajador. Pero también, y este quizás es el punto del risk management que con mayor frecuencia pasa inadvertido, tiene que ver con las gestiones de riesgo, con la gestión de riesgos que tienen que ver con el propio sistema de compliance. ¿Qué quiere decir esto? Que un sistema de compliance justamente lo que quiere hacer es prevenir, o sea, se centra en riesgos penales, principalmente cuando hablamos de sistema de compliance o de anticorrupción, nos centramos en riesgos de corrupción y todo nuestro mecanismo de prevención, detección y reacción está justamente enfocado a eso. Justamente las investigaciones internas tienen un rol, a mi modo de ver, muy importante para poder fortalecer un sistema de compliance. Para que la gestión integral del riesgo que se da en el marco de un sistema de compliance se vea fortalecido. Es decir, la gestión integral del riesgo se ve fortalecido en un sistema de compliance mediante la labor mediante un mapa de riesgo, mediante el monitoreo que tenga ese mapa de riesgo, mediante la labor de un oficial de cumplimiento, mediante una serie de instituciones. Pero también las investigaciones internas tienen una función específica en este marco. Ahora en un momento voy a especificar esto. Pero lo que quiero marcarles, al menos tomando como referencia esta diapositiva, después voy a adelantar y voy a adelantar otra diapositiva y voy a volver a esta. Pero como primera aproximación al problema, me interesa que ustedes tengan claro en qué etapa de la investigación se gestionan, o mejor dicho, qué riesgos se gestionan principalmente en cada etapa de la investigación. ¿Sí? Y acá lo que quiero decir es que en la fase 1 y en fase 2, en fase de toma de la información respecto a posibles delitos que se hayan cometido, y en la fase de preparación de la investigación interna, ahí es donde es más importante hacer hincapié para hacer una buena investigación interna para poder gestionar adecuadamente los riesgos del sistema integral de compliance. Mientras que lo que se da en la etapa tercera tiene que ver con la gestión de riesgos específicamente derivados de la investigación. Bueno. Ahora me voy a concentrar justamente en estos dos tipos de riesgos que marqué, que cuando hablo de riesgo contra la intimidad, claramente me estoy refiriendo a los riesgos que se dan en la etapa, los riesgos derivados per se de las investigaciones internas, y estos riesgos que se dan cuando se pone en funcionamiento la investigación interna. ¿Sí? Bueno. Y los riesgos de corrupción son aquellos que se refieren a los riesgos globales que tiene un sistema, o los riesgos específicos de corrupción que tiene un sistema de compliance general, no la investigación interna específicamente. Bueno, la pregunta que nos podemos hacer, y sobre todo lo planteo en estos términos para que cuando volvamos a la diapositiva anterior yo pueda ir explicando un poco más a qué aspectos uno tiene que prestarle especial atención a la hora de realizar una investigación interna enfocada adecuadamente en la inoculización de riesgos propios de la investigación o propios del sistema de compliance en general. Por ejemplo, ¿cuáles son los motivos por los cuales está en riesgo la intimidad de los trabajadores? Los motivos pueden ser que en general es realizar injerencias desproporcionadas en la intimidad. Pero sobre todo también los motivos pueden venir dados por, hay una cosa que no introduje, pero que es fundamental, es no tener políticas, por ejemplo, en el manejo de datos personales. Hoy en día una empresa grande es raro que no lo tenga, pero puede darse que muchas empresas no lo tengan, o bien empresas que hayan incorporado políticas de protección de datos personales que las incorporan con posterioridad a la incorporación de una serie de trabajadores, y que lo que necesitan hacer es hacer, por llamarlo de alguna manera, una actualización del contrato de esos trabajadores y añadirle a su contrato laboral una cláusula adicional o cláusulas adicionales vinculadas a protección justamente de la intimidad, y en este marco se autoricen cierto tipo de injerencias.
por si alguno se pierde en esta parte, estoy pensando básicamente en la necesidad de introducir en los contratos laborales también cláusulas vinculadas a cómo va a ser, a qué tipo de información está obligado a poner a disposición el empleado, el trabajador, poner a disposición del trabajador, del empresario, el trabajador, y ser lo más específico posible, o sea, especificar, por ejemplo, qué sucede justamente con las investigaciones internas, pero también, por ejemplo, delimitar las expectativas que pueda tener un trabajador respecto a dentro de qué ámbitos se va a poder mover para expresar ciertas cosas. Y tener claro que las cosas personales no tiene por qué hablarlas por ciertos canales, porque en ese caso son canales en los cuales no habría una expectativa de privacidad, ¿sí? Básicamente, en relación a la inhibición de esos riesgos, son importantes las autorregulaciones, no autorregulaciones como sistema de compliance anticorrupción, sino la autorregulación como estandarización y como ordenamiento de prácticas internas, en este caso, por ejemplo, las políticas de uso de un correo electrónico, o las políticas de uso de las computadoras y de los diferentes canales de comunicación que hay en una empresa. Para eso es importante, esa es una política importante para inhibir esos riesgos. Pero respecto a lo que se refiere a los riesgos de corrupción, y que hago hincapié en esto porque creo que es la pata o la parte de las investigaciones internas que con mayor frecuencia pasa inadvertida, donde si nos preguntamos cuáles son los motivos por los cuales se dan estos riesgos de corrupción, muchas veces se dan por cosas que parecen insignificantes. No estoy pensando en casos en los cuales directamente tengamos una alta gerencia que no se preocupe, que digamos, bueno, acá falta claramente el top from the top, es un problema importante, sino también por cosas que son más prácticas que tendemos a ubicar en un lugar de insignificancia cuando en realidad no deberían ser así. Por ejemplo, fallas de comunicación. Uno de los principales problemas que se da cuando fallan una investigación interna puede fallar como consecuencia de muchos factores. Pero, por ejemplo, muchas veces falla por falla con mala comunicación. Entre la empresa, por ejemplo, y los investigadores. Por ejemplo, las fallas de comunicación son un elemento que hay que evitar para poder hacer una buena investigación interna, ¿sí? Bueno, está el tema, la ausencia del top from the top, obviamente es un problema también para la gestión de riesgos penales mediante las investigaciones internas. Parcialidad de la investigación. ¿A qué me estoy refiriendo con parcialidad de la investigación? Donde haya dudas acerca de la objetividad de la persona que está, más que la objetividad es de la independencia de aquella persona o aquel grupo de personas que está llevando adelante una investigación interna. Porque puede haber sospechas de que la persona que está investigando tenga intereses en que aparezca lo menos posible. Y que haya interés de meter basura bajo la alfombra. Y también puede ser un mal diagnóstico del problema, porque se puede hacer mal la investigación interna, se pueden recabar datos incorrectos y se puede hacer un mal informe final. Todo esto repercute, pero ¿por qué repercute? Y acá voy a la tesis central de por qué también mediante investigaciones internas nosotros podemos incidir en una buena gestión de compliance dentro de la empresa. Y lo voy a poner en términos negativos. Cuando uno, más allá de toda la discusión que hay, los diferentes criterios que hay acerca de qué cosa tiene que tener un sistema de compliance para poder decir que es un sistema de compliance eficiente, es cierto que hay que estar a caso por caso, industria por industria, etcétera, etcétera. Pero cuando uno quiere elaborar criterios con mínimas pretensiones de generalidad, dice, bueno, ¿qué cosas deberían funcionar realmente bien en un sistema de compliance para decir que es eficiente? Que eficiente no significa que sea perfecto. Es una cosa que muchas veces rápidamente tendemos a asociar inconscientemente. Un sistema de compliance eficiente no es un sistema de compliance perfecto. Puede tener fallas. El tema es que las fallas no tienen que ser importantes. Porque si las fallas son realmente de un gran tenor, es que el sistema de compliance no está bien diseñado. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? Una de las cosas, cuando uno intenta buscar algunos criterios generalizadores, en mi opinión, donde más tiene que poner el ojo es en el sistema de detección. Si uno tiene un sistema de compliance, o sea, uno puede tener políticas preventivas, por ejemplo, comunicaciones de la alta gerencia o campañas de concientización y demás, que podemos poner a veces, bueno,
no es tan eficiente que digamos, o no es tan potente como, digamos, pero lo central en un sistema de compliance es que funcione adecuadamente la detección. No estoy diciendo que sea más importante que la reacción, aclaro. La reacción también habla mucho de esto, es decir, cómo reporto, qué tal reporto, etcétera, etcétera, y es un tema fundamental. Pero la detección es un pilar central de un sistema de compliance. Uno generalmente, ustedes seguramente ya tendrán internalizado el librito o estas frases que se suele repetir mucho con el sistema de compliance, que se dice que es un sistema diseñado para prevenir, detectar y reaccionar frente a la corrupción o frente a la delincuencia en general. Creo que la pata, el aspecto de la detección es fundamental. Y una de las herramientas más importantes, o sea, ¿cómo detecta uno en un sistema de compliance? Obviamente que uno donde más o directamente piensa es en el monitoreo. Uno después que realizó el mapa de riesgo y ya sea que tengamos un software o no tengamos un software, lo que vamos a buscar es que tengamos un sistema ágil que me permita acceder a la información y que me diga, mira, este riesgo que detectaste aquí está teniendo este tratamiento y se acrecentó ese riesgo, disminuyó, hay menos frecuencia, más frecuencia, o sea, toda esa información que te la va dando un sistema, la reitero, sea el software, sea más manual por Excel, como sea, toda esa información me ayuda a detectar. Pero también uno de los aspectos más importantes para detectar, o uno de los elementos de un sistema de compliance más importante para detectar, son las investigaciones internas. Porque justamente las investigaciones internas representan la oportunidad para la organización de tomarse, se podrá tener más o menos prisa, pero de tomarse un tiempo para decir, nos llegó esta denuncia, veamos qué tan cierta es esta denuncia, dispongamos algún tipo de medida, de prueba, llamémosle, para ver qué es lo que ha pasado y para ver si efectivamente se cometió un delito y si es así, qué envergadura tiene esto. Una investigación interna obviamente arroja información muy importante para el sistema. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos un sistema de denuncias, o mejor dicho, si nosotros tenemos un sistema de una investigación interna que funciona mal, principalmente que hay un problema normativo, es decir, de normativa, del protocolo de las investigaciones internas. Si nosotros tenemos una investigación interna mal estructurada, vamos a estar detectando incorrectamente. Y si detectamos incorrectamente, estamos teniendo un sistema de compliance significativamente debilitado. Y por añadidura, difícilmente podamos tener un sistema de compliance eficiente si tenemos malas normativas relativas a investigaciones internas. Y esto es una cosa que muchas veces pasa inadvertido. Cuando uno empieza a ver, o sea, cualquiera de los que estamos aquí, que hacemos asesoría en compliance, lo primero que estamos mirando es que las empresas tengan el mapa, o sea, en el mejor de los casos, porque digamos, uno ve cada cosa también, pero uno lo primero que está mirando es el mapa de riesgo, el sistema de monitoreo, y como se mete la parte de normativa en sentido estricto, empieza a ver qué normativa hay en tema de licitaciones, en temas de premios, en tema de vinculación con el sector público, protocolos en materia de, en el caso de Argentina es relevante, qué protocolos tenemos en materia de confección de balances, o en los protocolos o el sistema de reportes que pueda tener el oficial de cumplimiento, etcétera, etcétera. Pero, al menos hablo por mi experiencia práctica, son pocas las empresas que tienen protocolos de investigaciones internas. Y esto también lo voy corroborando a medida que uno investigue el tema, y el relevamiento de información que se hace en otros países se llega con el relevamiento de información que se hace en otros países, la doctrina llega a conclusiones similares. No son infrecuentes las empresas, son pocas las empresas que tienen protocolos de investigación. Esto hace que sean empresas con un sistema de detección débil e insuficiente para poder tener un sistema de compliance adecuado. Ahora, por un tema de tiempo, voy a pasar rápido para volver a la diapositiva anterior. Viendo de qué manera se pueden gestionar los riesgos con investigaciones internas. Viendo cuáles son los motivos que pueden desencadenar estos riesgos, que pueden motivar la aparición de estos riesgos. Un poco caracterizar qué se hace en cada parte.
Por ejemplo, en la primera fase de la noticia, que ahí yo denomino noticia criminis, sin estar demasiado conforme con la denominación, porque se ciñe mucho a temas de delincuencia, yo creo que no, que esto es más amplio, pero bueno, en la primera fase, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar, primero y principal, que la alta gerencia pierda el miedo a sacar la basura a la luz. Esto es una miseria propia de todos los seres humanos, que le transmitimos a las instituciones que dirigimos, y es esta idea de que los trapitos sucios se limpian en casa. Y muchas veces, en realidad es un eufemismo. Significa muchas veces eso, que no queremos limpiar ningún trapito, ni siquiera en casa. O sea, queremos la lógica de meter las cosas bajo el fondo. Entonces, está primero una cuestión de tratar de no ruborizarse ante la miseria que aparezca, ¿no? Ante la sociedad que aparezca. Y desde ese lugar, tratar de fomentar, tener la mayor cantidad de bocas de entrada de información, de denuncias por ilicitudes que se hayan cometido. Por ejemplo, desde algo que puede resultar para muchos obvios, pero que no es tan obvio, de tener canales de denuncia tercerizados o externos. Digo que no es tan común, porque estamos todos los que hacemos compliance, sabemos que esto a nivel internacional es lo que se exige, pero cuando uno, no sé cuál será la experiencia en Perú, pero a mí me pasa en Argentina, y cuando me reúno con empresas a hablar, les diría que gran parte de las empresas no les da mucha gracia tercerizar el canal de denuncia. Es decir, no, tercerizarlo, y uno lo explica, tercerizarlo no significa que este tercero va a estar repartiendo información por cualquier lado, por algo firman un compromiso de confidencialidad y demás, pero son reticentes. Curiosamente son más reticentes, no tanto por temas de denuncia de corrupción, sino por temas de denuncia de acoso sexual o acoso laboral, por ejemplo. Pero sean los motivos que sea, hay cierta reticencia. Primero hay que cambiar, o sea, es fundamental de cara a las investigaciones internas que tengamos una boca de entrada de información que sea potente. Por canales de denuncia que sean eficientes, pero hay otra cosa que es, o sea, yo estuve un tiempo, el último tiempo estuve asesorando en el diseño de software para compliance, y una cosa que aparecía, que me parecía impresionante, es también, hay gente que incluso con canales de denuncia que funcionan bien, muchas veces la gente hace catarsis por redes sociales. Y en redes sociales, en blogs, etcétera, digo redes sociales que es lo más habitual. Obviamente que a veces hay muchas cosas que son inexactas y demás, pero digamos, existe la posibilidad tecnológica en este momento, a partir del famoso Big Data, de tomar información que esté dando vuelta ahí en la web. Y captarla. Y eso también, a ver, partiendo siempre la base, que no sean herramientas que vulneren la intimidad de nadie, o sea, estoy dando por sobreentendido esto, pero uno tiene que apuntar a no solo quedarse con los canales de denuncia. Cuando uno habla con expertos en muchos países que tienen años realizando investigaciones internas, te dicen muchas veces las cosas que investigamos no son tanto por lo que aparece, por lo que me informa el canal de denuncia tercerizado, sino por la conversación de pasillo, por el chismoseo, por el cotilleo de pasillo, que muchas veces te llega de rebote y a lo mejor termina siendo cierto. Y son hechos que no aparecen en los canales de denuncia. Entonces, es importante que haya un sistema, pero algo de sistema en sentido estricto, algo que tratar de estar atentos, no planteo como una pretensión de una paranoia empresarial, pero sí estar abiertos a tener bocas de entrada de esa información que vayan más allá de los canales de denuncia. ¿Sí? Después, el tema de planificación, a mí me parece planificación, pero yo decía, bueno, quizás hubiese sido mejor formularlo como preparación de la investigación interna. Hay muchas cosas que son fundamentales. Por ejemplo, una buena investigación interna requiere, por ejemplo, una buena planificación en sentido estricto, es decir, fijar objetivos. ¿Por qué digo esto? No es lo mismo realizar una investigación interna por una infracción del código de ética que por un supuesto soborno. No es lo mismo, no es la misma envergadura de la investigación interna la que se va a tener cuando, o no es el mismo tipo de actividad que se va a llevar adelante. Cuando yo quiero obtener un informe para presentarlo después a la justicia, que cuando yo quiero simplemente un informe interno para poder eventualmente transmitirlo al encargado del área respectiva. No necesariamente son iguales los informes y por ende no necesariamente son iguales las medidas que yo voy a disponer en el marco de esa investigación interna. ¿Sí? Entonces les decía, es importante por ende fijar los objetivos,
fijar también el impacto que va a tener esto. Es cierto que hay investigación interna por infracciones de muchas, en principio, por el mero hecho de haber infringido una normativa del Código de Ética, no va a tener repercusiones internas desestabilizadoras, pero pensemos en un caso, en un escándalo de corrupción, donde de repente te aparece un estudio de abogados con otra empresa que hace auditoría, con máquinas y demás, que te empiezan a sacar celulares, a sacar ordenadores, a conectar a su máquina para sacar información, el estrés, el malestar que genera dentro de la empresa y demás, que son cosas que deben planificarse, no es que decir, bueno, muchachos, mañana largamos todo, o sea, tiene que, por más que lo difícil todo esto es que muchas veces se manejan con plazos muy cortos de tiempo y si hay que tomar decisiones importantes, pero hay que prever esas decisiones. Así tengamos 2 horas para tomar decisiones importantes, tenemos que saber perfectamente que esas 2 horas hay que tener en consideración este punto. Entonces, la planificación es importante y en ese sentido, una cosa, ya voy terminando, después si no podemos seguir con la conversación posterior. Creo que en esta fase de preparación ocupa un rol muy importante el armado de un comité de crisis. Yo lo llamo comité de crisis, algunos autores hablan también de un comité de planificación y demás, que es un comité que es de la empresa. O sea, esto es una decisión con independencia de si los investigadores son abogados in-house o son abogados externos. Pero se tiene que armar un comité que sea un comité consultivo, si se quiere, para ir haciendo frente a decisiones que tienen que adoptar en las investigaciones internas. Reitero, este es un comité distinto del equipo de investigadores. Pero es este comité el que se va a reunir y va a empezar a tomar decisiones importantes, a fijar los objetivos, a fijar duración, si se puede fijar, a tomar la decisión tan simple como decir, ¿contratamos a alguien de afuera o nos quedamos con los recursos que tenemos acá adentro para realizar la investigación? ¿Quién tiene que liderar la investigación interna? Todas esas preguntas deberían resolver este comité de crisis. Y hablo de un comité porque es necesario que haya, a mi modo de ver, una mirada lo más global posible. Donde haya en este comité representación del directorio, eventualmente de accionistas, de las áreas implicadas, de la oficina de compliance. Después podemos discutir cuál es la mejor confección. Después cada uno, con cada empresa, va a diseñar el protocolo como mejor le funcione. Pero la idea guía, o la idea que debe guiar nuestros razonamientos en relación a este comité de crisis, que para mí es fundamental, su existencia es fundamental, tiene que orientarse a que este comité de crisis pueda tener una visión global de esas investigaciones internas. La visión global no solo implica el conflicto puntual del pago de soborno eventualmente, sino también la repercusión en la reputación de la empresa, cómo manejar la comunicación internamente, etcétera, etcétera. Todas cuestiones, señoras y señores, que exceden el derecho penal. Y hablan también de la riqueza del compliance, que esto no es solo derecho penal, no es solo derecho, hay cosas de gestión de negocios, si me permiten, de coaching, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así que bueno, nada más. Gracias. Le vamos a dar la palabra a los panelistas. En primer lugar al doctor Luis Reina Alfaro, después el doctor Andy Carrión, después el doctor Pieri y al final para que pueda responder las preguntas. Hacemos una ronda que al final de los 4 respondes y luego hay preguntas de alguien más y exámenes. Muchas gracias, profesor Montiel. En realidad esta intervención suya ha sido bastante enriquecedora y me ha llenado de interrogantes, ¿no? Creo que es quizás los aspectos más importantes de este tipo de coloquios, ¿no? Provocar un poco el flujo de información. Me voy a dedicar quizás a las cuestiones que tengan que ver quizás con los aspectos procesales, ¿no? de las investigaciones internas, ¿no? Porque claro, usted marcó al final que las empresas deberían fijar protocolos con los cuales guiar estas investigaciones internas, ¿no? Pero es difícil no plantear una asimilación, ¿no? Una cierta similitud de estas investigaciones internas con las investigaciones propias de un proceso penal, ¿no? Porque la propia semántica,
utilizar el término de investigación, ¿no? Se habla de noticias criminis, ¿no? Y hay ciertos elementos que nos hacen rememorar, ¿no? Una investigación penal, ¿no? Está claro también que evidentemente los estándares son distintos, pero la pregunta es ¿cuáles serían esos estándares? Y vienen acá algunas preguntas. ¿Estándares de qué tipo? O sea, en general. Voy actualizando, ¿no? La primera cuestión que quería, bueno, un poco poner a consideración es, claro, la idea es averiguar lo que ocurre, ¿no? ¿Cuál es el estándar de averiguación, ¿no? El estándar de verosimilitud, ¿no? ¿Cuál es el estándar que debemos arribar? Sobre todo, si como usted ha dicho, generalmente el plazo con el que contamos es un plazo breve, ¿no? Sería absurdo pensar que vamos a lograr una averiguación de la verdad en los términos propios del concepto de averiguación de la verdad que ha desarrollado el derecho procesal penal, pero ¿cuál sería, ¿no? Un poco la línea a seguir, o sea, la cantidad, en un protocolo. Cantidad de acervo probatorio. Claro, ¿no? Perdón que te haga esta repregunta más que nada para... Sí, para acotar, claro, sí. Una segunda cuestión es ¿en qué medida estos protocolos deberían asimilar algunos derechos del investigado? Derecho de defensa, derecho a probar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de estas investigaciones no toman en cuenta o no se comunican inmediatamente en cuanto al reconocimiento de una noticia criminis al investigado inmediatamente, ¿no? Sino que se realiza una actividad previa, ¿no? Incluso cuando se terceriza, en algunas ocasiones la noticia criminis se recibe, pero se filtra, ¿no? Para desarrollar ese filtro, en qué medida no estaría siendo compatible con el derecho de defensa que surge desde el primer momento que surge el riesgo de ser imputado. Entonces, ¿cómo eso se podría armonizar, ¿no? Sí. En un protocolo específico, ¿no? Tercero, también con la misma lógica, ¿no? Es respecto al deber de realizar investigaciones internas, ¿no? ¿En qué medida esto, en la medida que podría derivar en la comunicación de los resultados de esta investigación en alguna autoridad fiscal o judicial, en qué medida esto no choca con el derecho de la persona jurídica a no autoincriminarse, si es que existe ese derecho, ¿no? Y cómo esto no podría darse, ¿no? Porque claro, al final la consecuencia de una investigación interna podría derivar en reconocer que hay defectos de organización, y eso sería un poco, ¿no? Aceptar la responsabilidad y podría tener alguna repercusión si es que aceptábamos que existe un derecho de la persona jurídica a no autoincriminarse, ¿no? Y lo cuarto, profesor, tiene que ver con el uso de los resultados de una investigación interna, ¿no? En un proceso penal, ¿no? En qué medida puede ser utilizado, qué medida eso puede derivar en consecuencias periféricas, por ejemplo, el derecho de que concurran a declarar las personas que han realizado la investigación interna. En un proceso penal. En un proceso penal. Claro, esto se discutía, por ejemplo, cuando habían las famosas, los informes de inteligencia financiera, donde en Perú, que en algún momento se discutía si los oficiales de cumplimiento que habían servido como mecanismos de comunicación de estos informes que tenían operaciones sospechosas, debían ser o podían ser examinados por los fiscales o los jueces, ¿no? Entonces, esas cuatro preguntas, evidentemente son temas complejos, ¿no? Como usted lo ha dicho, este tema es sumamente novedoso, ¿no? Tiene mucho de contenido que desarrollar, ¿no? Claro, tiene similitudes, pero tiene distinciones claras con los problemas propios del derecho procesal penal, por eso es importante quizás tener algunas referencias para poder encauzar lo que serían unos protocolos con ciertos estándares que podrían ser de utilidad para quienes ejercemos la práctica, ¿no? Sí. Por ahí van mis planteamientos. ¿Sería factible, en tu caso, no sé qué tan estandarizada y generalizada está la costumbre de la dinámica del seminario, y responder inmediatamente? Sí, dale, como a lo cortito, porque muchas cosas que me parecen súper importantes y que las fui anotando, tengo miedo después de olvidármelas. Dale. O sea, te agradezco las preguntas, la verdad que son todas súper interesantes. Espero responderte con
con la solvencia me gustaría, porque no soy un especialista en el ámbito procesal, se lo reconozco abiertamente que es una de mis patas más débiles de información jurídica general. Lo que sí te puedo decir, a ver, siendo por partes, o sea, en tu exposición, me concepto, digamos, aparecen claramente dos puntos, ¿no? De la comparación con reglas que rigen el proceso penal en general, o sea, de garantías penales, y después el tema de los resultados, ¿no? De, digamos, las consecuencias de declaración. Mira, voy a comenzar, si querés, o sea, con respecto a las garantías, comienzo por lo último, el tema de la declaración, la pregunta es si existe un derecho de un nemo tenetur que recaiga también sobre personas jurídicas, que fue un poco lo que estuvimos conversando recién para la entrevista en tiempo de compliance, pero que me ha hecho repensar ahora escuchándote un poco mi respuesta, ¿no? a la entrevista, porque yo no tendré muchos problemas en aceptar que tiene ese derecho. Creo que es bastante razonable. A ver, comprendamos que si vamos a hablar de responsabilidad penal de personas jurídicas, al menos sean justos, y si vamos a retrasar una serie de garantías, digamos, si vamos a trasladarle esas cosas, traslademos todo. No a la persona jurídica, sino sea a la persona jurídica. Entonces, en ese punto diría, bueno, tiene el derecho a guardar silencio. Ahora bien, ¿qué sucede con la ley? La ley está ofreciendo incentivos muy fuertes para que la empresa renuncie a ese derecho. Porque la ley, o sea, la ley en general, la ley, pero porque tiene los mismos criterios en Argentina, en Perú, en España, el incentivo que te están dando es renunciar. Te conviene renunciar porque así te exoneramos de sanción. Entonces, se presenta una práctica un tanto perversa. O sea, el Estado plantea un juego perverso. ¿Dónde? Después podremos discutir si esto es constitucional o no. Pero lo cierto es, yo no tengo una respuesta, no la tengo muy clara, pero me parece que es un problema no menor. Es decir, vos como Estado estás no coaccionando, porque la persona jurídica es libre de decidir lo que quiera, pero estás ofreciendo un incentivo muy fuerte a renunciar a un derecho fundamental. Después, obviamente, entraría la pregunta de si es un derecho renunciable o no. Pero eso es una cuestión bastante problemática. O sea, no te estoy dando una solución, sí creo que profundizo el diagnóstico, en cualquier caso. Bien, respecto al otro, que tiene que ver con la pregunta general, que es la situación que vos planteabas dentro del marco de la vigencia de las garantías. Y es básicamente hasta dónde rige el derecho de defensa, el debido proceso en las investigaciones internas. Acá un poco lo que conversamos hace un rato con Carlos es que, a mi modo de ver, lo que complica mucho esto es que tendemos a juntar las investigaciones internas con el proceso penal que luego se inicia a partir de las investigaciones internas. Y por ende, de qué manera algunas cosas que se den en el ámbito de las investigaciones internas pueden ser revalidadas o no en el proceso penal, como prueba. ¿Sí? Ahí yo creo que en general, a mí me parece bastante acertado el criterio que se está siguiendo en Alemania a partir del dictamen. Es un dictamen que está en alemán, pero es un dictamen a mí me parece muy bueno, que yo se lo recomiendo a cualquier abogado que se dedique a esto. Lo recomiendo leerlo porque es algo que es válido para cualquier país, creo yo. Que habla justamente de cuáles son los recaudos que debe tener un abogado que realice investigaciones internas. Que es un dictamen del Colegio de Abogados alemán. ¿De qué año dijiste? 2010, ¿no? Ahora lo voy a... Creo que tengo no lo tengo aquí. Después si no le voy a pasar referencia. No quiero ahorrar, pero creo que es 2010 o 2009. No estoy muy seguro. Pero ya después les paso la referencia, ahora no lo recuerdo. Pero ahí lo que dice es... Lo que plantea la tesis que sostiene ese dictamen es una vigencia, diríamos, moderada o intermedia del debido proceso. Lo cual me parece acertado porque en la investigación interna es, a mi modo de ver, principalmente de naturaleza privada, porque seguís moviéndote en una relación laboral entre empresario y empleado. Eso no debemos perderlo de vista. Ahora bien, tiene unos ribetes muy cercanos a un proceso penal, o sobre todo, no es que en sí tenga ribetes del proceso penal, sino que esto puede dar lugar después a una investigación penal. De modo que hay que tomar una serie de recaudos para que lo que se haya trabajado ahí no sea en vano, para que lo que hayas trabajado ahí te sirva después en sede procesal. Entonces, en ese marco, lo que están planteando, lo que plantea este dictamen es que un abogado no puede hacer lo que quiera con el derecho de defensa. Se garantizan ciertos elementos mínimos del derecho de defensa, como
del debido proceso, como el derecho de defensa, pero sobre todo también se centra mucho en ciertos pasajes. Este dictamen en ciertos pasajes se centra en cómo uno obtiene esa prueba. Y establece, si quiere, una prohibición general, y es que se puede utilizar cualquier medio de prueba siempre y cuando no haya sido obtenido mediante intimidación, violencia o engaño. Todo el resto vale. Después, el resto, en un proceso penal, que es donde tenés estándares por ahí más altos, habrá que ver qué te sirve y qué no. ¿Sí? Bueno. Después lo otro. Perdón, pensé que iba a ser más corta la respuesta. Bueno, lo último rapidito. El tema de la cantidad de acervo probatorio, digamos, que uno tiene que tener. Para mí la respuesta ahí se simplifica si uno entiende que las investigaciones internas son simplemente un procedimiento que se sigue para esclarecer lo que ha sucedido. Porque a nosotros como penalistas nos preocupa el acervo probatorio porque tenemos que desvirtuar la presunción de inocencia. Es decir, tenemos que decir un tipo que se parte de la presunción que es inocente es que no es responsable, que no le podemos atribuir ese delito. Tenemos que doblegar esta presunción y decir, no, hay suficiente prueba para decir que esta persona no es responsable. Esta tarea no le incumbe a alguien que realiza una investigación interna. Al de la investigación interna no le estás preguntando quién es responsable. Al que realiza una investigación interna en realidad estás preguntando qué ha sucedido. De hacer responsable se encarga un juez, que lo va a tomar un parámetro de medición, que va a ser la ley penal, la ley laboral, la ley medioambiental, lo que sea. Entonces, desde ese punto de vista te puedo decir, obviamente que va a ser un acervo para la reconstrucción de esa verdad, poder reconstruir esa verdad con mucho menos material probatorio que en un proceso penal. Pero porque buscas información para cosas distintas. Se busca en ambos ámbitos información para cosas distintas. ¿Sí? Y respecto a lo último, esto es en relación al uso de los resultados, que esto es fundamental, porque justamente ahora, a medida que iba respondiendo, se me aclaraban a mí algunas dudas que tenía, que muchas veces no es que las investigaciones internas sean una combinación de elementos de derecho público y privado. No, las investigaciones internas son puramente privadas. Lo que sucede es que para no tirar por la borda esfuerzos que vos hiciste, desde económico, de tiempo, lo que sea, y para que eso te sirva después en el proceso, tenés que tomar una serie de recaudos. Por algo, quienes te van a hacer la parte forense van a encargarse de la custodia de la prueba, etcétera, etcétera. ¿Sí? Justamente es importante estar atento cuando se realiza. Por eso, y acá volvemos a lo que yo decía anteriormente, la importancia que tiene la preparación o la planificación de una investigación interna. Porque si yo de movida sé que el resultado al cual quiero llegar es un informe para ser presentado a la justicia y recabar prueba eventualmente para un proceso penal, esto viene a significar que, tengo que tener recaudos para no ensuciar la prueba. Entonces, si yo voy a tomar, testimonio, voy a tomar declaraciones, lo voy a hacer con una serie de garantías, etcétera, etcétera, para que después no me puedan impugnar esa prueba. ¿Sí? Bueno, ahora sí. Perdón lo corta de nuevo. No, tranquilo. Sí, acá... Lo varía por lo interesante la pregunta. Bueno, gracias Juan Pablo por tu intervención, pero justo a raíz de eso me surgen algunas cuestiones que se centran básicamente en la noción que has dado a conocer sobre lo que tenemos que entender por investigaciones internas, sí. Sobre todo con el término esclarecer. Sí. Entiendo de que pueden haber situaciones en las que baste una sospecha para que se inicie una investigación dentro de la propia empresa. Pero también hay ocasiones en las que los propios empresarios deciden iniciar una investigación interna no necesariamente basados en una sospecha o un evento que necesite un esclarecimiento posterior, sino simplemente por estar seguros de que en los negocios que hasta el momento han llevado adelante no existe alguna irregularidad. Podemos decir, tenemos un negocio en Sudáfrica y quiero certificar de que todos los negocios han sido llevados de manera adecuada y quiero iniciar una investigación interna. Pero es una auditoría. O en está muy buena la pregunta. Por ejemplo, en mismo Perú, y veo que hay una región donde hay un alto índice en que se han cometido actos de corrupción y los empresarios han obtenido contratos y yo simplemente quiero investigar internamente para saber de que no ha habido alguna irregularidad.
Obviamente, y eso viene justo el comentario que ahora acabas de hacer, Carlos, que tendría que diferenciarse de la auditoría interna, porque la auditoría tiene también sus propios criterios del cómo obtiene la información, que no son necesariamente parecidos a los de la propia investigación interna. Y ahí viene un poco mi consulta, porque en el mismo Alemania, y tú has hablado de ese país, se inician investigaciones internas distintas a las auditorías sin tener una sospecha de alguna comisión delictiva o alguna infracción simplemente que no llegue como noticia criminis. Entonces en Alemania se diferencia ambas sin necesariamente reconducirlo a la auditoría, porque este es general y siempre hay un determinado calendario incluso para poder llevarlo adelante. Eso en cuanto solo a la noción de la investigación interna. Y luego una cuestión final, que es acerca de la identificación de los responsables en la propia investigación interna, porque tú mencionaste de que aquí, digamos, no era el objetivo en realidad de la investigación interna la identificación de responsables, pero si vamos a la práctica forense norteamericana, en muchos casos ellos precisamente dicen externaliza la investigación interna para que ayudes al Departamento de Justicia a identificar precisamente a los empresarios que han estado involucrados en algún acto corrupto, por ejemplo. Entonces, yo creo que aquí más bien sí, uno de los objetivos de la implementación de una investigación interna sería la identificación precisamente de los responsables. Ahora, vamos a ver en qué etapa también, ¿verdad? Si es en una etapa en la que es muy difícil identificar responsables, quizás pueda dejarse esto de lado, o la otra, si es que quiere cubrirse la identidad de los mismos, pues simplemente otorgarles algún tipo de código para que luego esto ya pueda ser evaluado por la gerencia de la empresa a ver qué medidas pueda tomar respecto a los que se han identificado. Esos serían mis únicos dos comentarios a modo de duda, Juan Pablo. No, están muy buenas las dos preguntas. Veo que no te convenció demasiado mi concepto de investigación interna, me encanta, así lo sigo testeando, que de hecho estoy escribiendo un manual de compliance junto con mi colega Mateo Bermejo, entonces justamente estoy trabajando en este capítulo y viene muy bien, o sea, las dos intervenciones vienen fantásticas. Bien, respecto a lo primero, la respuesta sería, digamos, no hay justamente un delito, yo simplemente quiero corroborar que esté todo en orden, ¿sí? Una puede ser una auditoría. De hecho es curioso, hace poco, con este caso que planteabas me hizo recordar a una cosa que escuché hace poco que me chocó mucho al leerla, pero en este contexto puede tener un poco de sentido. Se habla de auditoría en compliance, o sea, lo dijo un colega muy querido, pero que tiene una cierta, lo digo cariñosamente, cierta obsesión con la auditoría, ¿no? Se trata de amplificar el concepto de auditoría en muchos ámbitos, auditoría jurídica, auditoría de todo tipo. Bueno. Y habla de auditoría de compliance. Esto puede ser, en todo caso, si hablamos de algo de auditoría, puede ser si algo, podemos decir que es en ese escenario, no sé si lo más preciso, claro, sí, pero una especie de auditoría de compliance. O también podríamos hablar de un ejercicio de due diligence. O sea, de un ejercicio de due diligence que puede realizar cotidianamente un oficial de cumplimiento. O sea, no solo el due diligence que vas a hacer, por ejemplo, ante un nuevo contrato que vas a hacer con un proveedor, analizar la integridad de tu proveedor, sino también el due diligence saber cómo tus emisarios en Sudáfrica están operando. ¿Sí? Claro, acá hay un punto en el cual estamos discutiendo sobre palabras, sobre una cuestión puramente nominal, no ni siquiera conceptual. ¿Sí? Y que se torna en ese sentido un tanto confuso. Es cierto, la aseveración que haces, en Alemania estos casos también se denominan investigaciones internas. En Estados Unidos también. En Estados Unidos también te hablan de investigaciones internas, hay muchos casos claros de auditoría que los denominan investigaciones internas también. ¿Sí? Yo lo que sí creo es que hay una zona gris que da lugar a estas dudas que vos bien planteas, que es una zona gris en la cual vos todavía no tenés una noticia criminis en sí, sino que tenés algo mucho más en germen todavía.
Porque, a ver, a vos no se te va a ocurrir, por lo general no vas a invertir recursos para estar controlando qué está sucediendo en esa operación si no hay algo que te vuelve un poquitito mal, ¿sí? Porque si vos mandás a personas de tu más estrecha confianza, posiblemente no tengas esa necesidad, ¿no? Esa zona gris, ¿cuál es? O sea, el primer gris es una pizarra por ejemplo, imaginemos que hay una etapa en la cual nos llegue ese olorcito y cuando comienza una preparación en sentido estricto de la investigación interna. En medio de eso muchas veces hay una zona gris que es cuando que te llega la siguiente pregunta: ¿qué niveles de sospecha tenés que tener para dar inicio a una investigación interna? Porque, a ver, si te llega directamente un canal de denuncia, una denuncia en la cual te dice fulanito de tal ha pagado tanto, tal monto, fulanito de tal, en este contexto, te da una serie de información, tenés muchísima información para poder vos ya arrancar con la investigación interna. Pero ¿qué pasa cuando vos te llega un rumor de pasillo? O simplemente está ese olorcito. ¿Qué es lo que se da en ese interín? No sé si se entiende la explicación. Sí. ¿Qué es lo que es una investigación interna o qué es? Bueno, uno puede decir, bueno, es una micro investigación interna que sea antes como hacer una investigación interna. Si le querés llamar así, llamalo. O sea, no tendría problema. Yo creo que sería bueno separar eso. Solo sería eso. Creo que un estudio preliminar de una investigación interna, a ver, tampoco tenía mucho problema de incorporar el concepto de investigación interna, porque también es lo mismo, están también buscando esclarecer eso, no tenemos un problema. Sí creo que yo tengo tendencia a dejarlo fuera de las investigaciones internas, pero tampoco me haría mucho ruido decir que eso debe estar dentro, porque creo que en el fondo tampoco rompe con esta idea de esclarecer los hechos que estoy tratando de sostener. Después la otra pregunta viene muy bien justamente porque uno dice, bueno, pero si me decís que uno no quiere con la investigación interna, simplemente quiere esclarecer hechos, pero después, sobre la base de un informe, se lo presentas al directorio y el directorio dice, Juancito fue el que sacó la plata de aquí, Pedrito fue el que me plantó información falsa en la investigación interna, Roberto fue el que después llevó el bolso con dinero o el que pagó el viaje al funcionario público. Así que venga, le tramitimos le pasemos un telegrama de despido a los tres. ¿Cómo que no tiene consecuencias jurídicas? Y las consecuencias jurídicas vos las adoptás a partir de haber considerado que se infringió las pautas que regían el contrato laboral. O sea, ¿a qué voy con el tema de identificar? Obviamente, o sea, las investigaciones internas, o sea, cuando hablo de establecer responsabilidades, siempre estoy pensando en esta idea de el juez, cuando a un juez, yo, digamos, para clarificarlo, espero que esto ayude como criterio, yo esto lo planteo en el contexto para diferenciar una investigación interna de un proceso penal, de una investigación judicial, ¿sí? Penal específicamente, porque un juez cuando llega a una investigación, o sea, un caso, o el fiscal, o en conjunto, fiscal y juez, lo que se busca es recabar información para analizar si el imputado ha cometido un delito. ¿Qué significa esto? Se ha infringido tal ley. Infringir tal ley implica analizar, entre otras cosas, temas de culpabilidad, de judicial, o sea, una serie de elementos que acá no son importantes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos analizás una investigación interna, a ver, puede ser importante en la medida que puede ser un dato, pero la investigación interna lo que hace es juntarte información. Obviamente que al juntarte información, una buena investigación interna lo que debería arrojar es que vos fuiste que pagaste el soborno. No que está en el aire que no se sabe quién pagó el soborno. Debería extender la investigación a identificar quién fue el sujeto que pagó el soborno. Pero no con tanto sujeto que infringe una normativa X, sino en tanto sujeto que aparece como el que paga el soborno en una historia. No sé si se entiende un poco la diferencia. Claro, pero siempre identificándolo. Siempre identificado, obvio. Si no, a ver, si yo te encargo, vos venís y me decís, te contrato a vos para que me hagas una investigación interna. Y me decís, bueno, son $300.000, bien, te lo pago $300.000. O te pago una parte y después te pago el resto cuando termine tu trabajo. Cuando me presentás el informe final me decís, se pagó tantas plata, se hizo tal cosa, sacó tal cosa, pero ¿y quiénes son los responsables? No. No, sé que la otra parte no te la pago. O sea, seguí investigando y recién te voy a pagar la otra parte cuando ya terminas porque no es serio, digamos. Salvo que ya tengas unas limitaciones probatorias y puede haber
buscando información de un lado para el otro, no son determinado eso y después decir, ¿sabes qué? Esto que se encargue la justicia. Pero en general, obviamente uno va a buscar que también te digan quiénes han sido los que sacó la plata, que llevó, que pagó el pasaje, que se movió para pagar, que contactó al funcionario público, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Bien. Bueno, doctor Juan Pablo, yo tengo en realidad dos disquisiciones en función a la conferencia que usted ha dado y a la vez comentarios. ¿Cuáles serían? Usted habló de unos protocolos de investigaciones internas, ¿correcto? Que sería recomendable que las empresas tuviesen implementado dentro de los programas de compliance los protocolos de investigaciones internas. Mi pregunta es, ¿cuáles serían esos contenidos mínimos que tendría que tener esos protocolos de investigaciones internas de cara a lo que decía el doctor Luis Reina Alfaro, de cara a respetar o resguardar de cierta manera ciertos derechos y garantías que tienen las personas que presuntamente se identifiquen como los responsables de haber cometido alguna irregularidad al interior de la empresa? Esa es como primera pregunta. Y la segunda pregunta, en términos ya prácticos de beneficio a la empresa, ¿cuáles serían la importancia que tiene una empresa de implementar un sistema efectivo de investigaciones internas? Y vinculado, bueno, retomo la primera pregunta, en los contenidos mínimos que debe tener este protocolo de investigaciones internas que usted hacía referencia, ¿cómo se respeta de cierta manera el contenido esencial de imparcialidad? ¿O es la persona que es un investigador interno ya viene con una sospecha fundada o con una idea ya preconstituida de que si hay una denuncia es porque algo ha sucedido? Y la última afirmación que usted hacía, claro, si el contrato y te pago $300,000 y no me arroja ningún resultado positivo, es decir, todo está tranquilo, solo era una sospecha infundada que tenía, ¿cuál sería esa importancia justamente de realizar la investigación interna? No sé si me hago entender. Sí, la última no me quedó claro, la última, o sea, la de imparcialidad sí me queda claro. Lo que sí no sé si la última parte era una reafirmación de la pregunta sobre imparcialidad. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, respecto a los contenidos mínimos, yo creo que es fundamental tratar de reflejar eso que aparece ahí. ¿A qué me refiero? Ahí sí invito quizás a razonar un poco con una especie de ordenanza procesal, que no es lo mismo, o sea, yo creo, quisiera, si quieren, tomémoslo como un parecido de familia, ¿sí? ¿En qué sentido lo digo? Que normalmente, por general, un código procesal penal o ordenanza procesal establece los pasos de un procedimiento que tiene que seguir adelante para arribar a una condena, o a condena absolutoria o a una sentencia, para llegar a una sentencia absolutoria o condenatoria. Yo creo que tiene que establecer los pasos, pero establecer, o sea, suena muy genérico, pero establecer los pasos es establecer un montón de cosas. Es establecer, por ejemplo, cómo yo recabo información. Por ejemplo, no es raro, yo esto lo he visto, que algunas empresas que para mi sorpresa sí tenían protocolos de investigaciones internas, el protocolo de investigaciones internas estaba, dentro del protocolo de investigaciones internas, estaba el protocolo del sistema whistleblower, de los canales de denuncia. Lo cual me sorprendió, pero era un buen punto porque estaba apuntando a la primera fase, a cómo yo tomo información de los hechos. O sea, regular, decir, bueno, ¿a qué debe atender el oficial de cumplimiento para que se le prenda la lámpara y le diga, acá hay que investigar esto o hay que hacer algo para ver si investigamos o no investigamos? ¿Sí? Hay que empezar Entonces, lo primero es que entre los contenidos mínimos está el tema de cuáles son estas bocas de entrada de información y cómo yo proceso la información. Después es explicitar también la preparación de esa investigación interna. Esto de fijar objetivos, de establecer una duración, de crear este comité de crisis. También es súper importante establecer criterios para ver en qué casos yo tercerizo las investigaciones internas y en qué casos lo hago con gente interna. O también establecer criterios para ver quién va a liderar la investigación. ¿Por qué?
sobre todo porque esto se apunta a la pregunta tuya del tema de imparcialidad, o sea que tiene algunos ribetes que por eso no voy a aclarar, pero apunta a la imparcialidad en cuanto a lo siguiente. Si bien la tendencia general es aceptar que una investigación interna puede ser tercerizada o realizada sin problemas por gente interna, que son abogados internos, y ahí incide mucho en los costos, está claro, también hay casos en los cuales creo yo que un buen protocolo debería dejar claro que hay casos en los cuales de ninguna manera, o de otra manera, hay casos en los cuales sí o sí se tiene que tercerizar la investigación. Por ejemplo, si te encontrás con un escándalo de corrupción en el cual está sospechada toda la alta gerencia y hay alta sospecha de que hay una especie de gerencia de corrupción al estilo Siemens, que eso lo realizan los investigadores internos, tenés altos, o sea, es absolutamente, abiertamente desaconsejable que lo haga alguien in-house. Tenés que buscar a alguien que ofrezca la mayor, también de cara a la justicia, que te dé las mayores cuotas de imparcialidad a la hora de realizar la investigación. Entonces, y eso pasa lo mismo con quién va a liderar. Imaginemos que se da un caso en el cual vos, como empresa, tenés autorizada la posibilidad de investigar con tus propios abogados. Ahora bien, está sospechado el oficial de cumplimiento, está sospechado el gerente de legales, que justamente son dos personas que suelen estar involucradas en las investigaciones. No pueden liderar ellos esa investigación. Entonces, es importante establecer criterios respecto a eso. ¿Por qué esto es importante? O sea, acá la improvisación se paga caro. Se paga caro económicamente, en tiempo, en reputación. Entonces, es fundamental que estandarizar o protocolizar todo al máximo posible. No estoy pensando en un caso en el cual no te deje espacio de ningún tipo de decisión, no, o sea, justamente muchas veces quizás la sobredeterminación te puede traer más problemas. Pero es importante prever ese tipo de situaciones. Yo creo que eso es fundamental. Y respecto al último punto de las ¿cómo se llama? Bueno, y en esta medida, por ejemplo, cuando uno regula también los procedimientos, tiene obviamente que tener en consideración el tema de la protección de la intimidad, la protección del derecho de defensa, tenés que las entrevistas bajo qué condiciones se dan, porque ahí habrá que atender a lo que diga cada ley laboral, porque hay leyes laborales que en situaciones de ese tipo te van a exigir que por más que sea una investigación, sea algo privado, tenga que estar, por ejemplo, el representante gremial. Por algo simple, en España, básicamente, si no me recuerdo en la regulación que habla de la apertura de las taquillas, ¿viste? Donde uno guarda sus cosas, tiene que estar en una apertura siempre presente un representante sindical. Entonces, eso también. Y después lo último, y esto es importante, el tema de la imparcialidad. ¿Tiene que ser imparcial necesariamente el investigador? No. ¿Un fiscal imparcial? No. A ver, lo que se tiene que buscar de imparcialidad en el sentido a ver, a mí no me preocupa la imparcialidad de que diga yo estoy oliendo que ustedes dos están prendidos y voy a investigar. A mí eso no me preocupa. A mí me preocupa la imparcialidad, debería preocupar la imparcialidad en cuanto a que yo como investigador esté prendido con el gerente que me está contratando a mí para pasar la información que a él le conviene. Ese tipo de imparcialidad sí me preocupa más, no la orientación hacia determinados objetivos de investigación. Bien, me toca a mí. Yo lo primero que quiero mencionar es que me parece muy importante la participación de Juan Pablo Montiel, porque estamos en un mercado, me refiero al mercado de compliance, me refiero no a la parte de la venta de servicios, sino a la parte de lo que es la creación, muy lleno de prácticos, ¿no? Del compliance. Hay mucha gente que está en la práctica del compliance y es muy poca la gente que está en la parte de investigación, en la parte de creación, en la parte, si queremos decirlo así, dogmática, ¿no? Y yo creo que es muy importante tu trabajo, Juan Pablo, porque yo te vengo siguiendo desde hace varios años, publicaciones, en el grupo de trabajo que tienes diversos en Alemania, en Criminit, con el grupo de Silva, y es muy importante ese aporte, y no quiero desaprovechar la oportunidad para hacerte una pregunta completamente distinta a toda la exposición, ¿no? Que si desde tu punto de vista el compliance está camino a ser una ciencia o es todavía una técnica, como pregunta general, o sea, Sí. ¿crees tú que en algún momento esto se va a convertir en algo dogmático
y podríamos hablar de una dogmática del compliance, o tú crees que nos vamos a seguir moviendo en el plano de las reglas técnicas, ¿no? que implica, digamos, mucha más moldeabilidad, mucho más, digamos, menos asentamiento a principios, menos valorativo, un poco más neutro, ¿no? ¿Qué tú crees sobre eso? Primera pregunta. Segunda, ya vinculada al tema, vuelvo sobre lo que hemos hablado hace un rato, en el caso del Ministerio de Fómbulo, ¿no? La selección de las pruebas, ¿no? El fiscal alemán, el fiscal peruano, y acá tenemos una norma muy parecida, tiene el deber de acopiar la prueba de cargo y de descargo. Un privado tiene el mismo deber. Tú has mencionado muy bien que este es un tema de incentivos, ¿no? Este es un tema de incentivos, claro. Tengo el incentivo de entregar la mayor cantidad de pruebas, ser más imparcial, porque con eso no me gano el cielo, sino me gano la medalla de colaborador de la justicia, que en términos de compliance tiene sus incentivos legales, atenuación, eventualmente vas camino a la exclusión cuando tú estás colaborando con la justicia, pero independientemente del incentivo, ¿no? Vamos al deber ser. Claro, el incentivo es la parte egoísta, lo hago porque voy a tener este beneficio, pero desde el punto de vista del deber ser, ¿es correcto que el privado que ha financiado la investigación con su plata, con su dinero, con sus medios, como en el caso de Fómbulo, seleccione las pruebas que presenta ante el tribunal? Es decir, en aquel momento en el cual el privado hace las veces de Estado, en cierto modo, porque investiga, recoge la prueba, además la recoge bajo flagrancia muchas veces, ¿no? Declaraciones, documentos, testimonios, ¿es correcto jurídicamente hablando que el privado seleccione las pruebas? ¿O tiene un deber de hacer un disclosure al punto que si no lo hace, incurre en obstrucción a la justicia, ¿no? Para mí es un tema que deberíamos de enfocar otra vez en ese plano. Sí, exactamente. No solamente en el plano, digamos, de los incentivos, que es muy importante, pero sino también en la parte de... Y luego, llegado a ese punto, ¿no? Te digo porque esto es algo que se discute mucho en los Estados Unidos, ¿no? El tema de los protocolos de investigaciones internas. Yo tengo el deber de hacer un disclosure, incluso de mis notas. Si tú hablas con una Big Four, las Big Four dentro de sus procedimientos enlatados, sus notas forman parte del expediente, ¿no? Y tú sabes que en las notas del abogado, en las notas del investigador privado, hay muchas cosas, ¿no? En los Estados Unidos eso es parte del expediente. Y en teoría puede haber un disclosure en relación a ello si no hay obstrucción a la justicia. ¿Tú crees que debemos llegar a ese nivel, a ese punto? ¿O hasta qué punto, digamos, debe de ceñirse ese deber de colaborar con la justicia, ¿no? Y la tercera pregunta... O sea, y ahí lo estás planteando vos más que nada al caso en el cual... O sea, lo estás planteando en el punto... Lo estás planteando de cierta manera, como que... La pregunta que estás planteando, mejor dicho, es si en el caso de no colaborar finalmente está infringiendo un deber, ¿no? de estar obstruyendo contra la justicia. Correcto. Y lo último tiene que ver con el tema de la prueba ilícita, ¿no? Porque nuevamente acá estamos pensando en investigaciones internas que de cara van a tener un reflejo en un proceso penal. Evidentemente, y lo ha planteado Reina, el estándar probatorio, ¿no? Para que tú en tus conclusiones de tu informe llegues a establecer si hay similitud o no en relación a un caso y cuál es la recomendación concreta, evidentemente aplicas un estándar de prueba, ¿no? Lo peor sería no tener ningún estándar, ¿no? y guiarnos, digamos, de manera empírica, no me parece, hay que tener un estándar, ¿no? ¿Cuál es ese estándar para las investigaciones internas, ¿no? Evidentemente no es el más allá de toda duda razonable, ¿no? Prueba preponderante, prueba suficiente, meros indicios. ¿Cuál es tu punto de vista en relación a ello, ¿no? Porque de ello depende que se active el output, ¿no? Porque el sistema de compliance es un sistema que se mira a sí mismo, un sistema interno, pero tiene un canal de salida hacia afuera, que es la comunicación eventual al Ministerio Público, una autoridad, pero con base a un estándar, ¿no? O sea, tengo que tener un estándar mínimo. ¿Cuál es ese estándar para ti? ¿Y en qué medida ese estándar afecta, ¿no? El proceso de recojo de la prueba, ¿no? En el plano privado y luego tenés un reflejo en el plano público. Espero que tú estés disponible. Así después, cuando vuelvo a volcar todo, cuando en el texto que estoy trabajando, lo puedo, o sea, voy al menos metiendo las notas porque son realmente todas las preguntas han sido buenísimas.
A ver, me encanta sobre todo la primera, porque es la poca vez tengo el espacio para decirlo públicamente, el tema de la ciencia, y sobre todo que es algo que a mí particularmente me genera cierta molestia, me pone enojos. ¿no? Pero bueno, por eso pasé catarse, entonces utilizo esto como terapia. Está bueno. ¿Se puede hablar de una ciencia de compliance? Yo creo que debemos ir a eso, debemos necesariamente ir a eso. No porque sea académico, sino porque cualquier disciplina tiene que haber ciencia de una práctica o ciencia sobre hechos. Estudiar factum, digamos. Pero estamos claros que hoy por hoy no es una ciencia, ¿no? ¿O tú quieres que ya podemos hablar? El tema es también qué se entiende por ciencia. Vamos a hablar que existe todo un sistema que trata de explicar principios comunes de compliance. Entendemos por eso, yo creo que todavía no lo hay. Pero sí hay muchos elementos que van hacia eso. En Latinoamérica, yo creo que sí hay que distinguir mucho aquí dos cosas. Si bien en Latinoamérica todavía estamos siendo cada vez más competitivos en ciertas áreas científicas, en muchas otras estamos muy rezagados. Una de ellas es esta, la de compliance. Y esto tiene que ver no solo por el tema de dedicación de los profesores a la academia, sino principalmente en este caso porque en otros países hay mucha más experiencia en compliance. Y la mayor experiencia en compliance plantea otras necesidades. Y estoy pensando, o sea, el nivel que hay. Yo en este momento te digo porque lo experimenté con CRIMINT. El primer seminario que hicimos con CRIMINT, que era justamente sobre, que salió ese libro de Teoría del Derecho Penal y Compliance, Teoría del Derecho Penal. En ese libro, que había profesores argentinos, alemanes y españoles, la diferencia no se notaba, incluso hubo trabajos que en resumen eran mejores trabajos de profesores hispanoparlantes que de profesores alemanes. ¿Qué sucede aquí? En Alemania, si bien se echa en falta esa dogmática clásica y demás, hay una cantidad de información, se está analizando ya con reglas de parte general un montón de problemas, desde la responsabilidad penal compliance officer, temas de investigaciones. Si bien las investigaciones internas se enfocó más de un punto de vista procesal, pero ya con reglas ya de dogmática procesal y demás. Pero eso sucede, y en España también, ¿eso por qué sucede? Primero porque hay mucha más experiencia en compliance, y porque también el compliance dejó de ser un tema puramente práctico. Y eso no lo determinó la Universidad X o la editorial Y, lo determinó la praxis. Porque se empezaron a encontrar los grandes estudios jurídicos, y yo le invito a mirar la página web de las grandes firmas de abogados que hacen compliance, que hacen defensas corporativas, que miren que todas tienen abogados consultores externos. Y externos no es para tenerlo con cosas puntuales. Externos muchas veces que están cumpliendo 10, 15 o 20 horas en el estudio jurídico. Tienen académicos. ¿Por qué? Porque está muy bien y es necesario tener un abogado que esté, en Argentina utiliza una palabra picapedrero, tiene un sentido peyorativo, yo no lo planteo en esos términos, un abogado que esté en la trinchera, luchando, analizando el tema de los riesgos, ver el monitoreo, y etcétera, etcétera. Pero muchas veces es necesario tener una mirada del bosque, no del arbolito puntual, una mirada general y empezar a ver cómo está funcionando. Por eso también muchas veces está la función del asesoramiento externo en temas de compliance, que realizan muchas veces personas académicas. ¿Por qué? Porque en este momento, ustedes, los que puedan tener cierto manejo de teoría del delito, yo en este momento a un abogado estándar que puede ser muy bueno en compliance, le traigo un problema, lo imputan al oficial de cumplimiento por no haber supervisado algo. No está en condiciones, por regla, no tiene los elementos, si no atiende las otras cosas más conceptuales, no tiene elementos para decir por qué está mal imputado. Entonces, ¿qué sucedió? Ustedes tomen el trabajo de mirar los grandes estudios, van a ver que siempre están en la sesión of counsel o consultores externos, hay académicos. O sea, pienso, sin ir más lejos, el caso de Roxin, digamos, el bufete de la esposa de Klaus Roxin, tiene uno de los consultores externos, lo tiene a Ken Eckstein, profesor en Bochum, y a Thomas Roch, que para mí es el referente número 1 en Europa en temas de compliance. En Europa pasa lo mismo, en España pasa lo mismo. Y acá esto va a empezar a llegar. Me acuerdo yo empecé, como decía, a trabajar temas de compliance en 2010. En 2012, siendo profesor en una universidad privada argentina, con ciertas tendencias empresariales,
en un evento que hacíamos justamente sobre investigaciones internas, uno de los expositores, que había hecho una exposición bastante mala, o sea, porque también era muy práctico en eso, pero cuando uno empieza a ir a niveles conceptuales más altos, aparecen las pifias, me decía, estás perdiendo el tiempo, vos estás haciendo teoría de compliance, y esto no sirve de nada. O sea, yo le dije, bueno, en todo caso es mejor para mí. No, me dijo, sos el único que hace teoría de compliance aquí. Estás perdiendo el tiempo, no todo lo contrario, está bueno que me lo diga porque evidentemente estoy viendo el nicho. En cualquier caso, a qué dedicarme. Pero creo que hace mucha más falta eso. Si tendríamos una praxis de compliance mucho mejor, mucho más rica. Entonces, yo creo que es momento de sacar los prejuicios de los dos lados. Primero, el prejuicio del académico de que el práctico que está ahí chequeando el mapa de red, qué sé yo, es un tipo que está infiltrado. Exactamente. Y el prejuicio del práctico de decir, no, esto es un tema del compliance, lo que me dedican los académicos no sirve de nada. Se van a hermanar, y sé por qué se van a acabar hermanando, porque hay plata por medio. Porque cuando se den cuenta que pueden ofrecer un servicio mucho mejor, le pueden cobrar mucho mejor, ahí los incentivos cambian también, ¿no? Bueno, ya hice catarsis, ya me suelto, empezamos con otro más duro. Bueno, tema de selección de la prueba. Claro, yo cuando hablamos recién en la entrevista, comentábamos el tema de si está bien o está mal que el privado elija la prueba, ¿no? Y a ver, acá se plantean dos cosas. Cuando uno contrata un equipo de investigadores, si se toma en serio su encargo, y si el mensaje que quiere dar la alta gerencia para ese caso es quiero encontrar toda la basura que pueda haber, no tiene sentido la pregunta, digamos. O sea, porque no tendría que seleccionar. Sobre todo, ¿por qué? Porque yo justamente quiero esclarecer los hechos. Mientras más información, más voy a saber lo que ha sucedido. ¿Sí? La cuestión se plantea es, justamente, o sea, ¿está bien que esto sea así? ¿O no está bien que esto sea así? O sea, en todo caso, digamos, pese a todo, que eso sería lo más eficiente, ¿no? Pero imaginemos que plantea la otra pregunta que es distinta a esta. ¿Sí? Tenés derecho, pese a que vos se puede plantear lo siguiente, vos decís a los investigadores, me muestran toda la basura que hacen. ¿Sí? Fantástico, vos aclaraste eso. Recibís toda la basura. Y digo, a ver, ¿qué hago ahora con toda la basura? Con el informe final. ¿Qué hago? Y ahí te preguntas, ¿lo voy a llevar a la justicia? Sí, ¿me conviene llevar a la justicia? Tal cual está. Por lo siguiente, hay un caso, algo que está pasando en Argentina con el bendito, habrán escuchado hablar de los famosos casos de los cuadernos. Que se hacen anotaciones de toda la ruta de dinero que se iba sacando, etc. Que se va por una publicidad. ¿Qué está pasando? Los arrepentidos empiezan a arrepentirse de haberse arrepentido. ¿Por qué? Porque como no se puede jugar tanto con la acción penal, ellos cuando se sentaron, estuvieron muy mal asesorados por los abogados, entonces ¿qué pasaba? Cuando se sentaban a arrepentirse ante el fiscal, decían, yo hice esto. Y no es que se puedan sentar a negociar con el fiscal y decir, mira, ¿sabes qué? Yo te voy a confesar todo esto, pero si después no me perseguís por lavado, porque claro, no solo es el tema para soborno, es el tema de lavado, después de infracciones a la ley de competencia desleal, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Como en Argentina tenés un sistema procesal que no te permite eso, no te permite hacer una negociación amplia de la acción penal, ¿qué pasa? Se sientan, dan toda la información y después, oh sorpresa. Entonces se puede dar también una situación en la cual vos tenés toda la basura puesta sobre la mesa y decís, che, me voy a presentar a autodenunciarme y si le doy toda la información, lo que me salvo por un lado, me perjudico por otro lado. Y si le doy, quizás soy más estratégico, le doy la información que solamente daría lugar a que haya un solo delito y no los otros. Entonces, yo creo que, yo estoy de acuerdo en que exista el derecho a que, sobre todo porque creo que debe regir también el Nemo Tenetur, creo que está bien que existe este derecho a seleccionar también la prueba que uno va a presentar a la justicia. Después se hará cargo de las consecuencias, eso está claro. Yo creo que está bien que existe ese derecho. El tema también es que es una cuestión súper compleja. Porque vos decís, está bien, pero si tenés una serie de incentivos súper fuertes que te llevan para otro lado, ¿en qué quedamos? Claro. Entonces yo creo que es importante, y el tema de la acción es un tema que hace poco, de hecho, lo conversé con un par de colegas,
que es asesor a temas de compliance también, que eso es un gran problema que está planteando en Argentina ahora. Y que te obliga a ser mucho más estratégico y justamente va en contra de lo que quiere fomentar la ley. Y es un tema de decir, no, la ley es muy buena, será muy buena o mala, pero esto es un problema procesal. Que no tuvieron en cuenta a la hora de haber metido la regulación de los arrepentidos. Y después lo último, con el tema del estándar probatorio. Normalmente los estándares probatorios, sobre todo en materia de proceso penal, obviamente estuvieron pensadas, la pregunta respecto al estándar probatorio estuvo siempre correlacionada con la presunción de inocencia. Es decir, ¿cuál es el acervo probatorio que yo tengo que tener para desvirtuar esa presunción? Ahora bien, ¿qué sucede? En las investigaciones internas, uno no tiene que desvirtuar la presunción de inocencia. Lo primero que uno sacaría de ahí es, por ende, los estándares probatorios van a ser más bajos. Pero yo incluso planteo una segunda pregunta, ¿hace falta tener estándares? Porque si los estándares probatorios generalmente están correlacionados con la presunción de inocencia y la presunción de inocencia no es algo que te incumba a vos como investigador interno, ¿tiene sentido tener estándares? Yo creo que tiene sentido tener estándares, pese a eso. Pero tiene sentido tener estándares no sobre la base justamente de que haya que desvirtuar una presunción, sino para vos, para tu sistema de detección. Porque si vos no investigaste lo suficiente, las conclusiones a las cuales vas a arribar en el informe final va a haber muchas chances que sean deficientes y que por ende vas a estar detectando mal lo que está sucediendo o lo que sucedió en tu empresa. Entonces, lo que sí diría es, primer punto, hay que desligar la cuestión de los estándares probatorios de la presunción de inocencia. Y una vez que vos lo desligás, tenés que decir, pese a eso tienen que haber estándares. Pero no estándares supeditados justamente a esa presunción, sino estándares supeditados a qué es lo que vos necesitas para estar confiado en tu sistema de detección. Para estar confiado en que con tu investigación estás detectando la información suficiente para poder saber qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha sucedido en tu empresa. Bien, perfecto. Anita, creo que ya por el tiempo cerramos. No hay tiempo para preguntas, lamentablemente. Se da por concluido el conversatorio. Le damos muchas gracias al profesor y a todos los panelistas y ya hasta la próxima oportunidad. Gracias, Pablo. Sí, quiero agradecer mucho todas las preguntas. O sea, de hecho, recién vino la hora que es. No. Pero estoy encantado. Realmente son preguntas que me han hecho pensar muchísimo. Digamos, para mí no es una sorpresa. Como decía, conozco ya el nivel que hay en Perú, o sea, realmente confirma la impresión preliminar con la cual llegaba del alto nivel que están teniendo acá en temas de compliance, y realmente me pareció súper divertido, me entretuve, me han hecho pensar un montón y saco muchísimo material. Ya voy a estar, no solo voy a por filmaciones, pero es una filmación que necesariamente voy a tener que mirar nuevamente para ir sacando cosas de ida y vuelta que me ha parecido súper enriquecedor. Así que muchísimas gracias. Gracias.